Bueno, lo último que estuvimos viendo en la clase pasada, lo último que estuvimos viendo fue eh, que el apóstol Pablo es el apóstol que recibió la revelación de Dios para comunicarle a los gentiles el evangelio y comunicar y revelar al mundo que tanto gentiles como judíos eran llamados a la salvación, que la salvación no tenía que ver con ciertas ordenanzas, sino que por el contrario, esas ordenanzas fueron quitadas, esas ordenanzas fueron derribadas como un muro, como una pared, y que Dios lo que quería era formar un nuevo hombre, ¿cierto? De entre judíos y gentiles, un hombre en Cristo Jesús, un hombre con todas las virtudes y toda la sabiduría de gentiles y de judíos, conservando todo aquel legado que Dios había dado tanto al pueblo judío como al pueblo gentil. Y ya hablamos de esos legados, del legado de la sabiduría entregado a los griegos, la capacidad de entender que existe un Dios a través de la observación del universo y el legado de la palabra escrita dada a los judíos a través de Moisés y a través de los profetas. Entonces, todo ese legado que está depurado en Cristo Jesús y que es entregado a la humanidad se convierte en los pilares del nuevo hombre. El apóstol Pablo es tipo de ese nuevo hombre. El apóstol Pablo es el escogido por Dios para revelarnos a nosotros, al mundo, tanto a los judíos como a los gentiles, ese plan que Dios tenía. El apóstol Pablo fue capacitado por gracia, porque él era el más grande opositor del evangelio, el más grande opositor de la iglesia, y por eso entendemos que todo su ministerio y toda la gloria, el esplendor de su ministerio en cuanto a los resultados, en cuanto a la entrega, en cuanto a la pasión, todo eso fue recibido por gracia. Entendemos que esta revelación que recibe el apóstol Pablo fue escrita y que sus cartas son uno o quizás el tesoro más grande que tiene la iglesia, la revelación que Dios le hizo a su apóstol escogido. Que finalmente la iglesia también tiene una misión y que esta misión es mostrarle al mundo la multiforme gracia de Dios, que la multiforme gracia de Dios, que la multiforme gracia de Dios sea dada a conocer a los principados y a las potestades, es decir, a todos los seres angelicales, caídos y no caídos en el cielo y debajo de la tierra, que conozcan la multiforme gracia de Dios, la van a conocer a través de la iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, entonces aquí termina con este pasaje que vamos a leer a continuación en el capítulo 3. Termina la parte doctrinal, la parte teológica, la exposición teológica de la carta al apóstol Pablo. Recuerden que todas las cartas del apóstol Pablo tienen una fundamentación teológica y una aplicación práctica. Y aquí en este segmento, en el último segmento del capítulo 3, los primeros 3 capítulos de la epístola a los Efesios son la argumentación teológica, la exposición de la doctrina fundamental del apóstol Pablo, y termina aquí con un segmento que va del versículo 14 al 21 y es una segunda oración. El apóstol Pablo ora por segunda vez, manifiesta por segunda vez cuáles son las peticiones de su corazón y por qué causa le ora a Dios. Y dice que este es el motivo de sus oraciones, es decir, todo lo que Él nos ha dado a conocer, todo lo que Dios le reveló a través del Espíritu Santo al apóstol Pablo y que ha sido plasmado aquí en estas cartas. El apóstol Pablo está en la cárcel, está escribiendo, está plasmando, ¿cierto?, en un papel todo aquello que le ha llegado en inspiración, en revelación, lo está escribiendo en un papel, pero se da cuenta que es supremamente glorioso, que es supremamente profundo, que,
que para que lo podamos entender, para que lo podamos recibir y para que lo podamos digerir, necesitamos de la intervención divina. No basta con que tú quieras entender solamente, no basta con que tú hagas el esfuerzo de entender, necesitamos que el Espíritu de Dios venga a nuestras vidas y que el mismo Dios nos capacite y nos dé esa gracia de poder entender todo lo que Él ha hecho. Entonces vamos a mirar la segunda oración del apóstol Pablo y con esto terminamos el segmento de la exposición doctrinal de la carta. Efesios capítulo 3, leemos del versículo 14 al 21. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, aquí está la oración del apóstol Pablo. Y es interesante, supremamente interesante, hacer una comparación entre las oraciones que nosotros les ofrecemos a Dios cada día y las oraciones que encontramos aquí plasmadas de este hombre, de este apóstol. Es interesante conocer sus oraciones porque cuando nosotros conocemos el contenido de las oraciones de alguien, estamos adentrándonos a la vida espiritual, a la relación, a la intimidad que esta persona tiene con Dios. La clase de oración que oramos, el contenido de lo que pedimos, el contenido de lo que expresamos, habla en gran manera de qué tipo de relación tenemos con Dios. Y el apóstol Pablo está abriendo su corazón y contándole a los efesios cuáles son las peticiones que él lleva al Padre cada día cuando ruega por ellos, cuando intercede por ellos. Aquí tenemos a Pablo en su oficio sacerdotal de intercesor, porque debemos recordar siempre que independientemente de lo que nosotros hagamos en la obra del Señor, independientemente del ministerio o del servicio que prestemos en la obra del Señor, la labor por excelencia de un Dios que nos ha hecho sacerdotes, nos ha hecho reyes y sacerdotes. El sacerdocio de la iglesia lleva implícito el deber de interceder por todos los creyentes. No es que ese sea un ministerio para las señoras desocupadas de la iglesia, no. La intercesión es la labor por excelencia del cristiano, porque el cristiano es un sacerdote. El cristiano tiene que ejercer el sacerdocio y el ejercicio del sacerdocio es interceder por los hombres delante de Dios. Así que si usted no es un intercesor, usted no está ejerciendo su ministerio. Si usted quiere saber cuál es mi ministerio, cuál es el don que yo tengo, cuáles son todas esas inquietudes que se le presentan a las personas cuando piensan que de repente el ministerio es algo como para la realización personal o para sobresalir, lo que primero debemos conocer es que somos intercesores. Toda la iglesia es intercesora y se nos ha entregado el ministerio de la intercesión. Así como en otra carta el apóstol Pablo dice que se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Eso lleva intrínseco el ministerio de la intercesión. Debemos interceder por todos los santos, por todos los creyentes, por todos los miembros de la congregación. Es un deber, no es el oficio de algunos, sino es un deber que el Señor nos ha entregado. Ahora, en la oración de Pablo vemos que a pesar de que él está preso, a pesar de que el apóstol Pablo con mucha frecuencia
pasa por situaciones muy complejas, muy difíciles, muy agobiantes, muy apremiantes. A pesar de eso, en todas las oraciones del apóstol Pablo, vemos que su enfoque es siempre el crecimiento espiritual de los creyentes, el crecimiento espiritual de los creyentes. El apóstol Pablo siempre se enfoca en la vida espiritual del creyente, en fortalecer y hacer crecer esa vida espiritual. Y es importante que nosotros entendamos que esto debería ser el punto número uno en nuestras oraciones, tanto por nosotros mismos como por nuestra familia, como por nuestra congregación. Entonces, lo primero que él pide, dice en el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas, por esta causa doblo mis rodillas. Y aquí hay un aspecto de la oración que es el aspecto de las súplicas. El doblar las rodillas tiene que ver con suplicar. El doblar las rodillas tiene que ver con implorar. El doblar las rodillas tiene que ver con el pedir. Y el pedir tiene que ver con lo que nosotros creemos que Dios es capaz de hacer. A veces pensamos que las oraciones son bonitas por las palabras rebuscadas o por las palabras impresionantes que nosotros expresamos. Pero realmente, si nosotros buscamos en el corazón de Jesús, en las expresiones de Jesús, en el caminar de Jesús que está plasmado en los tres evangelios, en los cuatro evangelios, nosotros nos vamos a dar cuenta que las oraciones que le impresionaban a Jesús eran las oraciones de personas que pedían cosas y que las pedían de una manera suplicante, de una manera angustiosa, de una manera desesperada y que las pedían de una manera obstinada, por decirlo así, perseverante, insistente, con mucha intensidad. Esas eran las oraciones que impactaban a Jesús. No eran las oraciones, recuerden que él aborrecía las oraciones de los fariseos, que decía, él decía que ellos creían que por su mucha palabrería lo iban a escuchar. No, a Jesús le gusta la oración simple, la oración sencilla, pero le gusta mucho la oración de aquel que pide cosas grandes. Porque cuando yo le pido a Dios cosas grandes, lo que estoy demostrando en mi petición es que yo creo que Dios es grande, es que yo creo que Dios es todopoderoso, es que yo creo que Dios puede hacer cosas gloriosas. Entonces, lo que pedimos habla de quién creemos nosotros que es Dios. Nuestra oración honra a Dios en la medida en que las cosas que pide son solamente posibles por Él, por su poder, por su persona. Entonces el apóstol Pablo dice que dobla las rodillas. Nos hace falta el ingrediente de la súplica en la oración. A veces yo escucho a la gente orar y no digo nada porque eso es muy personal y bueno, cada quien tiene su propia vida de oración, pero a veces cuando la gente ora no está pidiendo nada. A veces las oraciones de las personas son más que una exposición y me sucede muy a menudo que escucho las oraciones de las personas y veo que esas personas se dedican más que todo como a exponer aquellas cosas que ya saben acerca de Dios, pero el elemento de la súplica, de exactamente qué estamos pidiendo, qué es lo que estamos pidiendo, es un elemento ambiguo. Entonces, no se sabe exactamente qué es lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo algo concreto, no estamos apuntando hacia algo que obtenemos. Por supuesto que en la oración hay un segmento de adoración, hay un segmento de gratitud, hay un segmento de alabanza, hay un segmento de exaltación, hay un segmento de contrición donde confesamos nuestros pecados y pedimos perdón. Pero yo me refiero a hay una parte de la oración que tiene que ver con la súplica y es central porque el libro de Hebreos nos enseña entre otras cosas, el libro de Hebreos nos enseña que, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. O sea, que es necesario que el que se acerca a Dios no solamente tenga una teología correcta acerca de la existencia de Dios, no solamente eso, sino que también tenga una convicción interna de que ese acercamiento a Dios no solamente le va a otorgar el privilegio de estar en la presencia de Dios, que en sí ya es un gran privilegio, sino que Dios quiere que también pensemos que la oración nos lleva o nos conlleva
que recibamos un galardón, o sea, que al orar yo entienda que voy a recibir algo. Así que el elemento de la petición, de la súplica, aquel elemento de aquello que yo pido con claridad, aquello que yo pido con convicción, aquello que yo pido de rodillas, aquello que yo pido con lágrimas, aquello que yo pido con insistencia, eso es lo que determina la grandeza de mi fe, es decir, qué tan grande y poderoso es el Dios al que yo me estoy dirigiendo. Y el apóstol Pablo tiene una petición clara, aunque está expresada con muchas palabras, porque como ya les he dicho, el apóstol Pablo tiene una capacidad para escribir impresionante, pero él tiene claro qué es lo que está pidiendo. Y yo quiero que lo miremos aquí, yo lo dividí entre lo que él estaba pidiendo. Bueno, antes de que lleguemos a la petición, él dice que por esta causa doblo sus rodillas, es decir, suplica, se humilla ante Dios, dobla sus rodillas. Hay gente que dice, y se nos ha enseñado, y eso es correcto, que yo no tengo que estar de rodillas para orar, es decir, que el arrodillarme no es una postura obligatoria que garantice que Dios va a escuchar la oración. Eso es cierto, eso es correcto. Pero hermanos, nos estamos encontrando ahora con una iglesia moderna que no se arrodilla. Si usted revisa todo el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que con mucha frecuencia, con mucha solicitud, con mucha diligencia, las personas se arrodillaban para orar. O sea que era muy común la postura de rodillas. Y si bien eso no es lo que garantiza que Dios escucha, la postura de rodillas es la expresión del estado de nuestra alma y de nuestra súplica. Porque mi cuerpo está completamente conectado con mi alma y con mi espíritu. Mi cuerpo no está por allá y mi alma y mi espíritu está por otro lado. No, hay una conexión, hay una conexión. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a un lugar o cuando de repente estamos dando una charla, una conferencia, como la quieran llamar, y encontramos que hay una persona sentada de una manera irreverente en la silla, que está echada para atrás, que tiene las piernas por allá estiradas, que tiene el codo levantado. La posición en que esa persona está sentada me está transmitiendo a mí qué tanto valora lo que se está diciendo, lo que se está exponiendo. La posición de nuestro cuerpo es parte de un lenguaje. Existe lo que se ha denominado el lenguaje corporal. Mi cuerpo expresa al mismo tiempo que mis palabras. Por tal motivo, yo no soy partidaria de que se le enseña a la iglesia que no es necesario ponerse de rodillas, porque conozco muchas personas que nunca se ponen de rodillas, porque como no importa la posición. Y sabe que ponerse de rodillas no es que abra las puertas del cielo, porque las puertas del cielo se abrieron fue por la sangre de Jesús, pero ponerse de rodillas nos recuerda a nosotros quién somos delante de Dios. Ponerse de rodillas es una expresión de reverencia, de adoración, de súplica y de clamor. El ponernos de rodillas adorna nuestras oraciones y le dice al Señor lo que estoy pidiendo. Lo que estoy pidiendo, te lo estoy pidiendo de todo corazón, con todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, estoy postrada delante de ti. Entonces, si bien no es necesario que nos andemos arrodillando en todas partes, no, porque yo puedo ir sentada en un automóvil, en un bus y puedo ir orando y el Señor puede estarme oyendo y yo puedo estar metida de lleno en la oración y mi oración puede estar subiendo con toda libertad a la presencia de Dios y es 100% agradable a Dios, sí. Pero cuando nosotros comenzamos en un libertinaje teológico, doctrinal, tirándonos de como que de muy libres, como de muy en contra de todo fanatismo y empezamos a desarrollar una vida donde se nos olvida ponernos de rodillas, se nos olvida postrarnos, se nos olvida humillarnos. Probablemente la arrogancia y la altivez
estén atacando a nuestros corazones. Ponerse de rodillas es muy saludable para el alma, sobre todo cuando los ponemos de rodillas a solas, que no sea para que otros nos vean, sino para que nos vea solamente Dios. Entonces Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el nombre que usa el apóstol Pablo para el Dios Todopoderoso. Dice el versículo 15 que de él toma nombre toda familia en los cielos y la tierra. Y eso apunta al ministerio que Dios le dio a Pablo de la redención de los gentiles en todas las naciones, en todos los pueblos, en todas las tribus, en todas las lenguas. Por eso él dice, de él toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y en el versículo 16 viene la petición para que él os dé. Esto es lo que Pablo quiere que Dios nos dé. Esto es lo que necesitamos que Dios nos dé. ¿Qué nos debe dar Dios? Pensemos por un momento en todo lo que pedimos que nos dé y nunca pedimos que nos dé esto que está pidiendo Pablo por nosotros, para nosotros, que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Recuerden, que os dé conforme a las riquezas de su gloria, o sea, tiene que ver con la cantidad de lo que va a dar, que la cantidad y la calidad de lo que va a dar no esté limitado por lo que yo creo, sino por lo que realmente es Dios. Que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Primera cosa, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué es lo que está pidiendo el apóstol Pablo? Que seamos fortalecidos con poder en nuestro hombre interior por el Espíritu Santo. Esta es la primera petición que eleva el apóstol Pablo. ¿Qué es el hombre interior? ¿Qué es el hombre interior? Bueno, el hombre interior es la parte interna del hombre, la parte espiritual del hombre. Recuerde que somos cuerpo, alma y espíritu. El hombre es tridimensional o tripartito o como lo quieran llamar, pero existe el cuerpo, el alma, el espíritu o cuerpo y espíritu, como lo quieran. El asunto es que existe una parte material y existe una parte espiritual. El hombre interior es el hombre espiritual, es el hombre que ha sido renovado y que ha nacido de nuevo por la palabra de Dios. Ese es el hombre espiritual. Pero así como existe el hombre interior, existe el hombre exterior. La ruina del ser humano, la ruina del ser humano, la caída del ser humano, la condición pecaminosa del ser humano, se manifiesta claramente por el hecho de que no es el hombre interior, el hombre espiritual, el que gobierna al ser humano. O sea, que el ser humano no es controlado por la parte más excelsa de su constitución, sino que es controlado por sus más bajos instintos. El hombre natural, el hombre inconverso, el hombre caído, el hombre no regenerado, es regido por su cuerpo, es regido por sus instintos, es regido por su alma. Cada vez estamos llegando la humanidad a un proceso de degeneramiento, a un proceso de degradación, a un proceso en el cual lo que gobierna la vida es el apetito sexual, el apetito pues de la carne, el querer comer, la lujuria, la laxivia, el odio, la rabia, la violencia. Los instintos más bajos del ser humano son los que están al control del ser humano. Y por eso es que el ser humano ha venido en una etapa de decaimiento, de degeneramiento, de degradación. Y el regalo de Dios, el regalo de la salvación de Dios es que Él nos ha dado vida. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A través de su Santo Espíritu, Él ha vivificado el hombre interior, nuestro ser espiritual, el espíritu que estaba por
como lo dicen algunos, muerto, el espíritu, vamos a decirlo, apagado, en la parte espiritual, la parte con la cual podíamos conectarnos con Dios. No conectábamos con Dios porque éramos solamente carne, solamente alma, solamente sentir, solamente codiciar, solamente desear. Pero ahora que hemos nacido de nuevo, la vida de Dios llega a nosotros, pero esa vida puede fortalecerse o puede debilitarse. El apóstol Pablo siempre hacía diferenciación entre el hombre interior y el hombre exterior. Tenemos un texto en Segunda de Corintios que podemos mirar y así comprendemos mejor el concepto que manejaba Pablo del hombre interior. En Segunda de Corintios, capítulo 4, el versículo 16, dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, o sea, se refiere a lo externo, al cuerpo, a la carne, se va desgastando, el interior, o sea, el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. El hombre interior se renueva de día en día. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos acceso a la fuente de la vida, a la fuente del Espíritu Santo de Dios, y que cada día podemos beber de esa fuente y nuestro hombre espiritual se fortalece. Todo lo que el apóstol Pablo va a enseñar a partir de aquí en la parte práctica tiene que ver con las disciplinas que nosotros tenemos que adquirir para que ese hombre interior se fortalezca, para que ese hombre interior sea el que domine, sea el que crezca. Recuerden que esa misma dualidad la enseñó el Señor Jesucristo a sus discípulos cuando estaba en la vigilia de la Pascua, en la noche de la Pascua, la noche que fue entregado. Él estaba ahí en esa angustia y él le decía a Pedro, orad y velad. El espíritu a la verdad siempre está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos que fortalecer el espíritu. Dice la escritura, no proveáis para los deseos de la carne. Tenemos es que alimentar el hombre espiritual. Tanto usted como yo tenemos dos naturalezas, una naturaleza espiritual y una naturaleza carnal y terrenal. ¿Cuál es la más fuerte? Sencillo, la que usted alimente más. Usted decide cuál es la más fuerte. La que más coma, la que más alimento le dé, esa es la más fuerte. Y Dios nos ayuda en esto. ¿Qué quiere decir? Que Dios trabaja en esto y que las oraciones del apóstol Pablo son para que Dios opere en nuestras vidas de tal manera que nuestro hombre interior sea fortalecido. Cuando el hombre interior es fortalecido por el Espíritu Santo de Dios, es decir, cuando nos llenamos del Espíritu Santo, el hombre interior es fortalecido, dice que Cristo habita en el corazón. Cristo habita en el corazón. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que en el mismo instante en que nos convertimos, en el mismo instante en que escuchamos el Evangelio, nos arrepentimos de nuestro pecado, le pedimos perdón a Dios y le entregamos nuestra vida a Cristo, en ese mismo momento Cristo ha entrado en nuestras vidas y Cristo ha entrado en nuestros corazones. De hecho, esa es una de las frases de la oración de fe, cuando la hemos repetido, los que la han repetido, porque no se requiere haber repetido la oración de fe para ser un verdadero creyente. Muchos no han repetido la oración de fe y ya han nacido de nuevo, y otros la han repetido y no han nacido de nuevo. La oración de fe no es la clave de la conversión, es el arrepentimiento genuino y el permitir que la palabra de Dios entre en nuestros corazones. Ahora, cuando pasa eso, inmediatamente Cristo viene a morar en nuestros corazones. Así que cuando el apóstol Pablo está diciendo que habite Cristo en el corazón, no está diciendo que Cristo entre en el corazón, sino más bien que Cristo permanezca allí reinando, que nosotros tengamos esa conciencia de su presencia y que sea esa presencia, la presencia de Jesús, la que gobierne nuestra vida, la que gobierne nuestros corazones.
El plan de Jesús siempre es morar dentro de nosotros a través de su Santo Espíritu. Él lo expresó en Juan capítulo 14. Vamos a retroceder al Evangelio de Juan y vamos al capítulo 14 de Juan. Capítulo 14 de Juan y leemos el versículo 23. Es un versículo bien hermoso. Dice: respondió Jesús, Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él, escuche, y haremos morada con él. Y vendremos a él y haremos morada con él. Otro texto que conocemos es 1 Corintios 6, 19, que es cuando el apóstol Pablo reprende a unos miembros de la congregación que estaban en fornicación. Y el apóstol Pablo les dice: ¿acaso ustedes ignoran que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo? ¿Acaso ustedes ignoran que Cristo habita en ustedes? ¿Cómo voy a colocar los miembros de Cristo y hacerlos partícipes de una ramera? El apóstol Pablo entiende que esta es una realidad que se manifiesta desde el mismo momento en que una persona se convierte a Cristo. Pero el apóstol Pablo está diciendo: es necesario que Cristo habite en el corazón. Es necesario que Cristo se sienta dentro de ti como en su propia casa, que se sienta a sus anchas. De hecho, también en la misma carta que estamos estudiando, en el capítulo 2 de Efesios, en el versículo 22, donde termina el capítulo 2, dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos la morada de Dios en el Espíritu. Yo quiero leerles algo que encontré en un libro y se los quiero leer porque de verdad que cuando lo leí me pareció impactante y quiero que de repente este escrito ministre sus vidas en esta hora, así como ministró la mía. Un señor llamado Robert Mogner escribió un folleto que se titula Mi corazón, el hogar de Cristo. Y él representa la vida cristiana como una casa en la que Jesús pasa por todos los cuartos, uno por uno. Escuchen esto. Él representa la vida cristiana es como una casa en la que Jesús pasa por todos los cuartos uno por uno. En la biblioteca, que es la mente, Jesús encuentra basura de toda clase de cosas sin valor, las cuales procede a echar fuera y reemplazar con su palabra. En el comedor del apetito encuentra muchos deseos pecaminosos listados en un menú mundano. En el lugar ocupado por cosas como prestigio, materialismo y lujuria, coloca humildad, mansedumbre, amor y todas las demás virtudes por las que deben sentir hambre y sed todos los creyentes. Pasa por la sala del compañerismo, donde encuentra muchas compañías y actividades mundanas. Luego pasa por el taller, donde solo se están haciendo juguetes, al guardarropa, donde se esconden muchos pecados ocultos, y así hasta recorrer la casa entera, solo después de haber limpiado cada habitación, cada armario y cada esquina de todo pecado y necedad, puede él instalarse y sentirse como en casa. Me gustó mucho la alegoría que hace de nuestra vida y de nuestro interior con una casa. La idea de Jesús es venir a morar dentro de nosotros, pero nosotros tenemos que ser edificados como morada de Él, es decir, tenemos que ser transformados, tenemos que ser esas personas en las cuales a Él le agrade habitar. Y esa es la oración del apóstol Pablo, que nuestro hombre interior sea más fuerte que el hombre exterior. ¿Qué significa eso?
que nuestras ganas de leer la Biblia sean más fuertes que nuestras ganas de dormir, que nuestras ganas de alabar a Dios y de orar sean más fuertes que nuestras ganas de chismosear, de murmurar o de quejarnos, que nuestras ganas de congregarnos, que nuestras ganas de buscar su presencia sean superiores a nuestras ganas de ver un programa de televisión, de comer, de tomar, de ir a cine, de hacer otras cosas. Y no quiere decir que es que no puedo hacer más nada. Lo que quiere decir es que el hombre interior sea más fuerte que el hombre exterior. Que mi vida espiritual sea más fuerte y más rica que mi vida material. Es decir, todos necesitamos recreación, todos queremos y necesitamos dormir, comer, salir, recrear, jugar, todo eso. Pero el alma, el espíritu dentro de mí, lo que necesita es la presencia de Dios, la palabra de Dios, la compañía de los santos, la adoración congregacional, el estudio bíblico, el crecimiento espiritual, la obediencia, el morir al yo. Todas esas cosas son necesarias y en la medida en que yo satisfago esas necesidades espirituales, el hombre interior es fortalecido. Y en la medida en que el hombre interior es fortalecido, Cristo habita en mi corazón y Cristo gobierna mi vida. Bueno, continuemos con la idea de lo que está pidiendo el apóstol Pablo. Primero pidió fortalecer, que Dios fortalezca el hombre interior en nosotros por su espíritu. Segundo, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, es decir, esto viene en una secuencia. La primera petición es que seamos fortalecidos con poder en nuestro hombre interior por el Espíritu Santo. La segunda es una consecuencia de esto. Cuando nuestro hombre interior es fortalecido, Cristo habita en nuestros corazones. Y la secuencia sigue. Cuando Cristo habita en nuestros corazones, entonces somos capacitados para entender cosas que normalmente no entendemos. Escuche bien. Versículo 17, siga la idea. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos. Así que mire todo este proceso. Se fortalece nuestro hombre interior, habita Cristo en nuestros corazones y Cristo nos capacita para entender, comprender algo que normalmente no comprendemos. Que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos, con todos los santos. Así que esta frase con todos los santos implica que esta comprensión del amor de Dios, que es lo que vamos a comprender, no es una comprensión egoísta o aislada de las cosas. Que la comprensión del amor de Dios, que se da por el fortalecimiento de mi vida espiritual, que se da por la presencia de Cristo en mi corazón, se da también en la interacción con todos los santos, o sea, se da al interior de la iglesia. Una persona aislada del cuerpo de Cristo no puede crecer, no puede comprender, no puede ser iluminada, no puede ser fortalecida. Si me corto el dedo, lo pongo en la mesita de noche, se pone morado, después se pone negro y después se pudre. ¿Por qué? El dedo necesita estar unido al cuerpo para que fluya la sangre que le da vida, para que fluyan los nervios que le dan el movimiento, para que pueda ser dirigido, para que pueda ser usado, para que ese dedo tenga propósito, para que ese dedo cumpla su función, tiene que estar adherido al cuerpo. Entonces, la comprensión del amor de Dios se da por el fortalecimiento del hombre interior, por el fortalecimiento del hombre interior, por la presencia de Cristo en nuestros corazones y por la interacción que tenemos con todos los santos. Nuevamente, vamos al versículo 18. Seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, cuál es la longitud,
¿Cuál es la profundidad y la altura? Tenemos 4 dimensiones. 4 dimensiones. ¿Dimensiones de qué? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Mire todo lo que escribió el apóstol Pablo allí. Esta es la petición del apóstol Pablo. Está pidiendo por los efesios. Nosotros debemos orar de la misma manera. Nosotros necesitamos urgentemente hacer esta petición delante del trono de la gracia. Necesitamos ser fortalecidos con poder en nuestro hombre interior. Necesitamos que Cristo no solamente esté ahí en el corazón, sino que Él habite en mi corazón, que se sienta a gusto en mi corazón, que actúe y que opere en mi corazón. Si Cristo está en mi corazón, hermano, yo puedo perdonar, yo puedo amar, yo puedo tener misericordia, yo puedo tener compasión, yo puedo sentir lo que siente el corazón de Jesús, yo puedo experimentar los afectos de Jesús. El único que sabe perdonar un agravio es Jesús. El único que puede mirar a un pecador con misericordia y con compasión, o a un traidor como Judas, sin insultarlo, sin injuriarlo, sin maldecirlo. El único que puede hacer eso es Cristo. Y lo que Cristo me pide a mí solamente lo puedo hacer si Él lo hace dentro de mí, si Él está dentro de mí. Entonces, si Cristo habita en mi corazón, dice, entonces yo voy a estar, versículo 17, voy a estar arraigada y cimentada en amor, arraigada y cimentada en el amor. ¿Por qué? Porque Cristo es amor, por la mansedumbre, por la humildad de Cristo, por la misericordia, por el amor de Cristo. Si Cristo está ahí, todo eso tiene que estar en mis afectos, todo eso tiene que estar en mi corazón. Y al estar Cristo en mi corazón, estoy capacitada para comprender junto con todos mis hermanos, junto con todos los santos, comprender. Mire que aquí habla de comprender. Es un regalo de Dios comprender, comprender con todos los santos. ¿Qué voy a comprender? ¿Cuáles son las dimensiones del amor de Dios? Vamos a leerlo nuevamente. ¿Cuál sea la anchura? ¿Cuál sea la longitud, o sea, el largo? ¿Cuál sea la profundidad y la altura? Si se dan cuenta, es como algo ilimitado, algo que es demasiado ancho, dice la anchura, no la puedo conocer. ¿De qué ancho es el amor de Dios? Con mi intelecto no puedo. Tengo que ser fortalecida con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. Tiene que habitar Cristo en mi corazón. Tengo que estar arraigada y cimentada en el amor. Y así tengo que estar inmersa dentro del cuerpo de Cristo. No puedo estar aislada. Nunca voy a conocer el amor de Dios si vivo aislado, si no hablo con nadie, si no miro a nadie, si no me junto con nadie. No, el amor nunca jamás lo entenderé. Entonces, cuando todas estas cosas se dan, yo puedo comprender las dimensiones del amor de Dios. Dimensiones. Las dimensiones hablan de qué? Del tamaño del amor de Dios. Anchura, altura, longitud, profundidad. O sea, todo lo que abarca el amor de Dios. No lo puedo entender. No lo podemos entender en la clase, no lo podemos entender con los escritos del apóstol Pablo. No existen palabras para que se nos expliquen. Se necesita una intervención espiritual para que el Espíritu Santo nos haga entender la dimensión del amor de Dios, el tamaño del amor de Dios. Y luego dice en el versículo número 19, dice, y de conocer el amor de Cristo. Y de conocer el amor de Cristo. El 18 dice comprender y habla del entendimiento. Escuche bien. Comprender y habla del entendimiento. Entender de qué tamaño es el amor de Cristo. Y en el versículo 19 habla de conocer el amor de Cristo. Y eso significa experimentar. Recuerden que la palabra conocer en la Biblia es utilizada para referirse a la unión conyugal entre un hombre y una mujer, al acto sexual como tal entre un hombre y una mujer. Y dice, y la conoció.
porque los términos que utilizan ellos de conocimiento tienen que ver de comunión el uno con el otro. Entonces, cuando habla de comprender el amor de Cristo, está hablando en el plano de la mente, de la comprensión, de que nosotros tengamos una iluminación del Espíritu Santo y entendamos que el amor de Cristo es de una magnitud inmensa y que va más allá de lo que yo puedo imaginar o de lo que yo puedo pensar, que yo pueda entender eso, ¿cierto? Pero la segunda cosa es que yo pueda conocer. Conocer tiene que ver con experimentar. Conocer tiene que ver con sentir, con sentir. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Entonces es comprender la dimensión del amor de Cristo y conocer el amor de Cristo. Entenderlo y experimentarlo. Entenderlo y experimentarlo. Tener la comprensión, pero tener también la experiencia, haberlo probado, haberlo sentido. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 dice algo parecido que tiene que ver con una experiencia y no con un conocimiento. Romanos capítulo 5, el versículo 5 dice lo siguiente: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y si nosotros leemos este versículo, Romanos 5:5, nos vamos a dar cuenta con total claridad que aquí no se está hablando de una experiencia intelectual, sino de una experiencia emocional. Ojo con lo que estamos diciendo. Romanos 5:5 no es una experiencia intelectual. Lo podemos entender y lo podemos enseñar, pero otra cosa es poderlo experimentar. Dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y eso tiene que ver con sentir, sentirse amado. Escuche bien, una cosa es que alguien me diga que me quiere y otra cosa es que yo realmente sienta que esa persona me quiere. Nosotros podemos escuchar muchos te quiero, pero no siempre podemos experimentar el sentirnos de verdad queridos, de verdad amados. El apóstol Pablo está rogando para que usted no solamente entienda el amor de Dios, sino para que usted también sienta el amor de Dios. Y la mayor necesidad del ser humano es sentirse amado. Todos los traumas que hay, todos los complejos, todas las desgracias, todas las enfermedades mentales, todas las enfermedades emocionales, el homosexualismo, las desviaciones, las locuras, las fobias, las neurosis, todo tiene un origen. El ser humano tiene una necesidad vital desde que es engendrado en el vientre de la madre, escuche bien, desde que comienza a existir, desde que es engendrado, el ser humano necesita sentirse amado. Conocemos el Salmo 139. El rey David dice, mi embrión vieron tus ojos, mi embrión vieron tus ojos, bien que en lo oculto fui formado. David tiene una experiencia con el amor de Dios y en un momento de iluminación, David entiende que desde el mismo momento de su gestación, desde el mismo momento en que el óvulo de su mamá es fecundado por el espermatozoide de su papá y aparece el embrión como tal, desde ese mismo momento los ojos de Dios están sobre él y el amor de Dios se derrama allí porque la vida es una manifestación del amor de Dios, no del amor de una pareja,
porque muchas parejas tienen niños y no se aman. La vida es la manifestación del amor de Dios. Y el apóstol Pablo nos está diciendo que la necesidad más grande que nosotros tenemos y la petición más urgente que él eleva ante el Padre del Señor Jesucristo, o sea, ante el Dios Todopoderoso, es que nosotros podamos tener esa experiencia de sentirnos amados por Dios, de entender de qué tamaño es el amor de Dios y de experimentar en nuestro corazón que en verdad Dios nos ha amado. El amor no solo como una comprensión intelectual, Dios me amó, no, sino el amor como una sensación emocional dentro de mí, una experiencia de plenitud. Vamos a leer de nuevo el final de la oración. Dice el versículo 19, todos conmigo en sus Biblias. Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Por esto es que dije que la experiencia de sentirse, no saberse amado, sino sentirse amado por Dios, es una experiencia que sana, es una experiencia de plenitud, lo repito, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a tener una experiencia con el amor de Cristo? ¿Para qué? Dice, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, para que no nos sintamos miserables, para que no nos sintamos vacíos, para que no nos sintamos incompletos, para que no nos sintamos solos, para que no nos sintamos abandonados, para que no nos sintamos poca cosa, para que no nos sintamos acomplejados, para que no nos sintamos incompetentes, para que no nos sintamos abandonados. Tú necesitas con urgencia. Y nosotros podemos decir, no, lo que yo necesito es plata, lo que yo necesito es un esposo, lo que yo necesito es un trabajo, lo que yo necesito es un carro, lo que yo necesito es un aumento de sueldo, lo que yo necesito. Puedes tenerlo todo y no sentirte pleno, y no sentirte realizado, y no sentirte lleno. ¿Por qué? Porque esa plenitud solamente proviene de tener una experiencia real, personal, íntima y genuina con Dios. Y esa experiencia te lleva a la plenitud. Quiero que vayamos a algunos pasajes que hablan de esta plenitud en Colosenses. En Colosenses capítulo 2, la llaman la carta gemela de Efesios. En Colosenses capítulo 2, el versículo 9, dice, porque en él, está hablando de Jesucristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, toda la plenitud de Dios habita en ¿qué? En Cristo. Toda la plenitud de Dios habita en Cristo. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Hermanos, si Cristo habita por la fe en nuestros corazones, el que está habitando es Dios, toda la plenitud de Dios. Así que cuando Dios contesta esta oración en la vida de cualquier ser humano, en la vida de cualquier persona que le clama, el resultado de esa vida es plenitud, plenitud. Y una persona plena es una persona feliz, y una persona feliz no le hace daño a nadie. Una persona feliz no peca porque está saciada, porque está plena, no le da envidia cuando alguien tiene algo, no necesita de más, se contenta con lo que tiene, trabaja por más, pero su felicidad no depende de lo que tiene o de lo que no tiene. ¿Por qué? Porque dentro hay una experiencia de plenitud, hay una experiencia de llenura, hay una experiencia de sentirme amado y aceptado por Dios, hay una experiencia de estar completo, de estar acepto delante de Dios. No es solamente un conocimiento doctrinal, es la experiencia real. Vemos a Pablo en cadenas frente al rey Agripa y a su hermana Berenice, ambos llenos de pompa y llenos de lujo. Y Agripa le dice, Pablo, por poco me persuades para hacerme un cristiano.
y él está en cadenas. No podemos ni siquiera vislumbrar cuál sería la apariencia física de Pablo. Pero Pablo no se siente miserable, no se siente esclavo, no se siente poca cosa, no se siente desechado, no se siente miserable. No, él dice, ojalá, Rey Agripa, tú y todos los que me escuchan sean hechos tal cual soy yo, porque soy un hombre pleno, porque soy un hombre realizado, porque soy un hombre amado por Dios. Pero eso no lo dice porque se lo aprendió en una clase, eso lo dice porque él sintió ese amor, porque ese amor se derramó en su vida. Y el apóstol Pablo está diciendo que ese amor se ha derramado en las vidas de nosotros, pero que nosotros no tenemos el conocimiento, no tenemos la comprensión, no lo hemos conocido, no lo hemos experimentado. Pero él ruega a Dios para que Dios nos conceda el experimentar estas cosas. Colosenses 2, 9, 10, y vamos a leer también Juan 1, 16, no lo busquen. Juan 1, 16 dice, porque de su plenitud, de la plenitud de Cristo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Entre más me acerco a Jesús, más lleno estoy, más pleno estoy, más realizado estoy. Por eso me gusta la canción que dice Jesucristo basta. Es una canción que me encanta, me fascina y por eso la coloco al principio de cada clase, para que la escuchen, porque de eso se trata la carta a los Gálatas, de que Jesucristo es suficiente para nuestra salvación. Ahora, la carta a los Efesios dice, Jesucristo es suficiente para nuestra santificación, Jesucristo es suficiente para nuestra gloria, Jesucristo es suficiente para nuestro gozo, para nuestra alegría, para nuestra plenitud. Jesucristo es suficiente, no necesito más. El que tiene a Cristo lo tiene todo, pero esas no pueden ser palabras de un cliché, tiene que ser tu experiencia personal. Y por eso el apóstol Pablo dice, yo por esta causa doblo mis rodillas. Si hay algo que yo quiero aquí preso por causa del Señor Jesucristo, es que todos los que han creído en Cristo tengan la misma experiencia que tengo yo, que sean fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, que Cristo habite en sus corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor sean todos plenamente competentes para comprender cuál es la altura, la anchura, la longitud y la profundidad del amor de Cristo y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento a fin de que sean llenos de la plenitud de Dios, llenos de la plenitud de Dios, que no se sientan vacíos, que no se sientan frustrados, que no anden por ahí arrastrando la vida, que no anden por ahí quejándose, que no anden por ahí haciéndose las víctimas, sino que anden en victoria. Que el apóstol Pablo se podía hacer la víctima, le habían violado todos sus derechos, lo habían azotado públicamente, lo habían humillado, lo habían ultrajado, todo por obedecer a Dios, por obedecer su llamado, pero no se sentía víctima. Le dijo al rey Agripa, ojalá tú fueras como soy yo. ¿Sabes qué, Agripa? Con toda tu pompa y tu libertad, yo no me cambio por ti, por nada del mundo me puedo cambiar por ti, porque tú eres esclavo y tú no has conocido el amor de Dios como lo he conocido yo. Este es el apóstol Pablo. También tenemos la expresión de su experiencia en Gálatas. Vamos a recordar lo que él dijo en la epístola a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Dijo el apóstol Pablo. Mire lo que dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esta es la experiencia que Pablo está buscando, por la cual está orando para que sea nuestra. Con Cristo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que él tiene la experiencia de que el que vive en él es Cristo y tiene la experiencia de que ese Cristo lo amó, tiene la experiencia de haberse sentido amado, tiene la experiencia de la plenitud. Por eso es que a él no le importa mucho su vida, por eso es que a él no le importa si está en la cárcel o si está fuera de la cárcel, por eso es que no le importa si anda en abundancia o si anda en escasez, por eso es que no le importa si está sano o
o si está enfermo. Él dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, a mí para vivir Jesucristo me basta. Para vivir Jesucristo me basta. Bueno, entonces pasamos ahora sí al segundo segmento de la carta. Ahora sí vamos a avanzar un poco más rápido. Esta es la parte práctica de la carta. Voy a quitar unos cuadritos aquí, perdón. Bueno, esta es la parte práctica de la carta. Vamos al capítulo 4. Entramos en el segundo segmento de la carta, capítulo 4, 5 y 6, la segunda mitad de la carta. Y esto trata de la vida del creyente. Ahora tiene que ver la parte práctica. Ya él expuso lo que Dios hizo. Ya él expuso lo que Dios ha hecho. Ya él expuso lo que Dios está haciendo. Ya él expuso lo que Dios va a hacer porque está decretado en la eternidad que Dios va a hacer todo lo que se ha propuesto hacer. Así que digamos que lo que aún Dios no ha hecho con nosotros ya es un hecho. O sea que de eso no nos debemos preocupar. Estoy persuadido, le dijo a los filipenses, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, con lo que Dios va a hacer no hay problema porque Él es fiel y es verdadero. El problema es lo que vamos a hacer nosotros. Eso sí es el problema. Ahora y comienza la parte que tiene que ver con, ajá, ¿y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? Aquí comienza el equilibrio de la vida cristiana, que si bien todo lo ha hecho Dios en su soberana gracia, nosotros también somos responsables delante de Él para responder a esa gracia. Dios nos ha capacitado también para que respondamos a su gracia. Y el apóstol Pablo expresa el deber de vivir una vida acorde con lo que Cristo ha hecho, con lo que Dios ha hecho. Es el deber de todo creyente. Vamos al capítulo 4, que se titula La vida del creyente, y vamos a comenzar con un primer tema que es una nueva vida en Cristo. Una nueva vida en Cristo son los capítulos 4 y 5. Pero vamos a mirar el primer segmento, que es 4, 1 al 16. Este es el primer segmento que vamos a mirar. Dios nos llama a una nueva vida. El creyente tiene que ser diferente y tiene que vivir diferente si en verdad es creyente, porque el creyente tiene una naturaleza nueva, tiene una vida nueva, tiene un llamado nuevo, tiene un Dios nuevo, tiene todo nuevo. Así que el creyente tiene también que tener una conducta nueva que sea observable por las personas. Y es la gente de afuera los primeros que se dan cuenta que de verdad ha habido una conversión, cuando usted es transformado. Entonces, vamos a mirar la nueva vida del creyente y vamos a mirar el primer punto, capítulo 4, del 1 al 16, que la primera característica de esa nueva vida, escuche bien, abra bien sus oídos, todo el que esté conectado y el que se vaya a conectar y el que no se conectó, pero lo va a escuchar después, abra bien sus oídos. La nueva vida en Cristo es una vida que está en armonía con la iglesia. Repito, en armonía con la iglesia. Yo no entiendo a las ovejas que viven solas y encerradas. Ahora son felices con el COVID. Mire, hay una cantidad de cristianos que están felices del COVID, porque es la vida que ellos han soñado, la vida de me encierro en mi cuarto y no tengo que ver con nadie. Y ellos pasan todo el día adorando el COVID, y el COVID nunca se va a acabar, el COVID es eterno. Le atribuyen los atributos de la deidad al COVID. El COVID es eterno, nunca se va a acabar. El COVID es todopoderoso, a todo el mundo le va a dar. El COVID, o sea, y ya, pero vamos a reunirnos, vamos a conectarnos. No, porque de pronto el COVID entra a través del Wi-Fi, no sé, pero en todo caso, yo no entiendo. Y entonces se ponen bravos que porque uno no los llama. Bueno, yo lo llamo una vez, yo le llamo 2 veces, pero ¿sabes qué? El que nos llama a la comunión con los santos es el Cristo que vive dentro de nosotros, no son los pastores. Ese cuentico de que se van y se pierden y quedan por allá perdidos y pueden vivir meses enteros sin congregarse.
Y el culpable es el pastor que no los llama. El culpable desapareció y el pastor no lo llamó. Hermano, si a usted no tiene amor por el cuerpo de Cristo, es porque usted no tiene a Cristo. No tiene a Cristo, no se ha convertido. Y si usted estuvo en una congregación donde se predicó el evangelio, usted ya escuchó el evangelio, usted lo está desechando. Usted está desechando a Cristo, porque el que desecha el cuerpo de Cristo desecha a Jesús. El que desecha la iglesia desecha a Cristo. Cristo le dice a Pablo, que perseguía la iglesia: yo soy Jesús a quien tú persigues. Si tú desprecias tu congregación, estás despreciando a Jesús. Si tú tienes en poco el congregarte, tú tienes en poco la presencia de Jesús y la comunión con Jesús. No es posible la vida cristiana en aislamiento. No hay tal cosa, no existe. No eres cristiano. Tienes que decirle a Dios: dame vida, dame amor por los hermanos, dame la capacidad de pertenecer. Entonces, la primera característica de la vida del creyente es que está en armonía con la iglesia. Vamos a Efesios 4, del 1 al 16. Dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego, os ruego. Fíjese algo bien interesante. Del capítulo 1 al 3, los ruegos eran para Dios. Te ruego, Señor, que alumbres los ojos de su entendimiento, para que ellos sean capaces de entender cuál es la esperanza a la que tú los has llamado, cuál es la riqueza de tu gloria y cuál es la supereminente grandeza de tu poder. Ese fue el primer ruego. El segundo ruego es: Señor, yo te ruego que ellos sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo y sean plenamente capaces de comprender con todos los santos el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Ruegos a Dios. Pero ojo, ojo, porque aquí Pablo nos está rogando a nosotros. Repito, Pablo nos está rogando a nosotros. Y Pablo está en su posición de apóstol de Cristo. Está con su investidura apostólica, es decir, que está hablando como enviado de Cristo, de tal manera que el que nos está rogando no es Pablo, sino Cristo. El que nos ruega lo que está escrito aquí es Cristo, no Pablo. Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta es la primera parte del ruego de Cristo a nosotros. Usted le ruega cosas a Dios, usted se arrodilla ante Dios, usted ruega, usted suplica. Bueno, aquí es Dios el que nos ruega a nosotros. Aquí es Cristo, a través de Pablo, el que nos ruega a nosotros que nuestra conducta sea digna del llamado que Él nos hizo. ¿Y cómo sería una conducta digna del llamado de Cristo? ¿Cómo sería una conducta digna? Ojo con esto. Si nosotros nos confesamos ante el mundo como cristianos, tenemos que honrar al Cristo que confesamos. Nuestra vida tiene que parecerse a la de Él. El que dice que conoce a Cristo tiene que andar como Él anduvo. Y hay dos palabras claves que ilustran el andar de un creyente que está honrando a Cristo. Dice: con toda humildad y mansedumbre, con toda humildad y mansedumbre. ¿Y cómo anda uno con toda humildad y mansedumbre? ¿Será que uno pone cara de bobo? ¿Será que uno habla así chiquitico? ¿Será que uno habla pasito? Aquí dice cómo.
con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, soportándonos con paciencia los unos a los otros. A veces nos soportamos, pero nos soportamos con impaciencia. Y además de soportarnos con impaciencia, nos soportamos sin amor. O sea, decimos en nuestro corazón, es que me toca soportarme a este hermanito tan pesado. O hay veces que fingimos soportarlo, pero cuando llegamos a la casa decimos, no sé qué pasa, pero es que no me lo soporto. No me lo soporto. ¿Usted ha dicho esa frase? Yo la he dicho varias veces. En este momento me estoy acordando de varias veces que le he dicho. Bueno, y me estoy acordando con alegría porque a esos hermanitos que antes no soportaba, hoy los amo. Hoy puedo no soportarlos, puedo amarlos, hasta me gusta hablar con ellos. Entonces me estoy acordando también de que Dios algo ha hecho en mi corazón. Pero yo sí he dicho esa frase, es que no me lo soporto. Es que no me lo soporto. Es la expresión del orgullo, es la expresión de la soberbia. Dice que debemos andar como es digno de Jesús y las dos características de nuestra conducta deben ser humildad y mansedumbre. ¿Recuerdan a Jesús? Aprendan de mí que soy manso y humilde. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Las dos características que debe exhibir nuestra vida, humildad y mansedumbre. Yo creo que con esas dos características, Cristo va a ser supremamente honrado y glorificado, porque las dos características del mundo en el que vivimos es el orgullo y la agresividad. Nosotros salimos a la calle, yo salgo poco, quizás la mayoría de ustedes de pronto salen más que yo, de pronto hay gente que todavía está trabajando en su casa como yo. Yo salgo poco, salgo a hacer la compra, pero salgo y veo la gente. En la calle hay orgullo, hay soberbia y hay violencia. Las personas están como con una disposición a defenderse, a atacar, a agredir, a insultar, a ofender. Es una disposición. Y si nosotros no agarramos nuestra carne, como el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, nosotros somos contaminados por eso, porque es que en el mismo instante que salimos nos podemos encontrar con alguien que está tratando de buscar pelea. Mansedumbre y humildad son dos características que la iglesia tiene que recobrar, que la iglesia tiene que atesorar, que la iglesia tiene que buscar, ese es el sello, esa es eh, nuestro sello, nuestra vestidura frente al mundo. Es como un delantal. Dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre. La humildad es la capacidad de estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Así lo relata Pablo en el capítulo 2 de Filipenses. Y dice que ese sentir lo hubo en Cristo Jesús, que él no estimó en ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Dice que no debemos velar solamente por nuestras cosas, sino por las de los demás. O sea, tenemos que trabajar en el arte de ponernos en el zapato del otro, de velar por el otro, de estimar al otro como si fuera superior a nosotros mismos. Como cuando Jesús se quita su túnica, se amarra la toalla y le lava los pies a sus discípulos y dice, ustedes me dicen rey y señor, y tienen razón porque soy rey y soy señor, pero si yo que soy rey y señor les he lavado los pies a todos ustedes, cuánto más cada uno de ustedes debe lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado. La mansedumbre y la humildad no es la Biblia debajo del brazo, ni es la gritería.
ni es la pelotera, ni es la agresividad, es la mansedumbre y la humildad. Mansedumbre y humildad deben ser nuestro vestido. Bueno, dice soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándonos con paciencia significa que vamos a encontrar hermanos que son difíciles. ¿Qué debemos hacer? Soportarlos, pero no como cuando se soporta impíamente a alguien porque toca, repito, sino con paciencia y con amor, que son dos frutos del Espíritu Santo. Ahora dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos. Solícitos quiere decir que tenemos que estar alerta a cualquier brote de división dentro del pueblo de Dios, que tenemos que tener los sentidos agudizados, que en el momento en que se está formando un bando, porque fulanito y perencejito están hablando mal de otro tercero, en ese momento yo tengo que entrar a velar por la unidad de la iglesia. Recuerdan lo que pasó en la congregación de los Corintios, que unos dijeron yo soy de Pablo y los otros dijeron yo soy de Apolo, y llegaron unos más espirituales y dijeron nosotros no somos ni de Pablo ni de Apolo, nosotros somos de Cristo. Y la iglesia estaba dividida en tres grupos, los de Pablo, los de Pedro y los de Apolo y los de Cristo, perdón, eran cuatro grupos en la iglesia, cuatro grupos, y no hubo ninguno de esos cuatro que dijera un momentico, Cristo murió por todos nosotros, no fue Pablo, no fue Apolo, nosotros todos somos de Cristo. No hubo ninguno que hiciese un llamado a la unidad, no hubo un solo miembro de la iglesia de Corinto que dijera, no somos de Pablo, no somos de Apolo, todos somos de Cristo. Ninguno recordó que solamente había un Señor, que solamente había una sangre, que solamente había un evangelio, que solamente había un espíritu, que solamente había un Dios y que todos eran parte de ese cuerpo. No, no, porque les gusta es el formar grupos, es el hacer fracciones, el divisionismo. Entonces, ese es un comportamiento deshonroso, no es un comportamiento digno. Debemos andar solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuál es el vínculo de la paz? Aquí nos lo dice el apóstol Pablo. El vínculo de la paz es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia, somos un cuerpo. El vínculo de la paz es el espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros. Yo no tengo un espíritu y tú tienes otro espíritu. No, es el espíritu de Dios en todos nosotros. Un solo espíritu, un solo espíritu. Una misma esperanza. No hay diferentes esperanzas. Una misma esperanza. La esperanza que iremos con Él. La esperanza que seremos como Él. La esperanza de que Él viene por nosotros. Bueno, en fin, infinidad de cosas que hacen parte de nuestra esperanza. Un solo Señor, no hay más señores, el único Señor es Cristo. Una sola fe, la fe de la iglesia, la fe de la iglesia, la doctrina de los apóstoles y profetas, un solo fundamento. Un bautismo, solamente hay un bautismo, bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente hay un Dios y ese Dios es Padre de todos. Esos son, este es el vínculo de la paz. Este es el vínculo de la paz del que habla el apóstol Pablo. Quiere decir que eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente, el vínculo de la paz. Cuando miremos cada hermano que es diferente, cada miembro de la iglesia, tenemos que entender que es parte de un mismo cuerpo, que le ha sido dado un mismo espíritu, que tiene un mismo Señor, mi mismo Señor, que tiene una misma fe, mi misma fe, que tiene un mismo bautismo, que fue redimido por la misma sangre y la lista sigue, que tenemos un solo libro, que es la Biblia, no hay más. Ese es el vínculo de la paz. Eso es lo que produce la unidad de la iglesia y debemos ser solícitos por defender esa unidad porque por esa unidad murió el Señor Jesucristo. Ahora, esa unidad no representa o no determina uniformidad. ¿En qué sentido? En que si bien la iglesia es una, un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, la unidad de la iglesia es algo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Sí. La iglesia es una, pero tiene multitud de manifestaciones.
La multiforme gracia de Dios se manifiesta en cada uno de los miembros de la iglesia. Unidad no significa uniformidad. No somos iguales. No somos iguales. Cada miembro de la iglesia es diferente y a cada miembro de la iglesia se le ha dado un don diferente. Y todos esos dones de todos los miembros de la iglesia son los que constituyen la multiforme gracia de Dios que será manifestada a los principados y a las potestades por toda la plenitud de Cristo, que es la iglesia, que es su cuerpo. Bueno, vamos entonces a mirar lo que dice acerca de las cosas que son diferentes, es decir, las cosas que él ha repartido y que no son iguales en todo. Y de esas cosas, de algunas de esas cosas, va a hablar aquí el apóstol Pablo y son los dones del Espíritu. Está en el versículo 7. Vamos al versículo 7, dice, pero a cada uno de nosotros, ya viene aquí cada uno de nosotros, o sea, la parte individual, personal, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bueno, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que no todos tienen los mismos dones, que algunos han recibido una gracia diferente y algunos han recibido otro tipo de gracia. Y que el Señor Jesucristo aquí es comparado con un capitán que viene de la guerra. Él utiliza una imagen de las costumbres romanas. Cuando el emperador, perdón, cuando el general del ejército romano ganaba una batalla, él entraba en un carruaje triunfal, entraba a la ciudad de Roma y detrás de él venía, por decirlo así, un carruaje con una cantidad de regalos, con una cantidad de tesoros, de un botín que él había ganado en su guerra, en sus batallas, que había despojado a los países que había vencido, a las naciones que había vencido. Entonces él entraba con ese botín de guerra, por decirlo así, con esos tesoros, y ese general de ese ejército tenía el privilegio, tenía el derecho de repartir todos esos tesoros como a él le parecía, o sea, como él quisiera. Él le repartía esos tesoros a quien él quería, a quien él quería, no tenía él que repartirle a los que necesariamente le tocaba según el imperio, no. Él de su corazón repartía todos esos tesoros, se había ganado esa libertad de repartir esos tesoros. Entonces, el apóstol Pablo lo que hace es utilizar esa imagen que hay de ese contexto romano de batallas y de guerras y de entrada triunfal, y muestra a Cristo como alguien que después de morir y descender a la tierra, a lo más bajo de la tierra, y resucitar glorioso, vence a las potestades, vence al infierno, vence a los demonios, vence al diablo, vence la muerte, vence el pecado y regresa triunfante. Y en su triunfo y en su resurrección gloriosa, Dios le concede a Jesucristo que Jesucristo le regale a su iglesia los dones que él quiere regalar. Y esos dones son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esto es bien importante porque pertenece de pronto al tema de los dones y se diferencia. Los dones del Señor Jesucristo son diferentes de los dones de la iglesia, son diferentes. Si nosotros vamos a la epístola a los romanos y también y a la de los corintios, vamos a encontrar que haya una descripción
de los dones que el Espíritu Santo reparte en la iglesia, como decir el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de hacer milagros, el don de fe, el don de la misericordia, el don del discernimiento de espíritus, palabra de ciencia. Todos esos son dones que el Espíritu Santo regala a la iglesia. Pero estos dones los regala el Señor Jesucristo en su calidad de general del ejército de Dios que ha vencido a todas las potestades y a todos los principados. Se le otorga a Cristo el privilegio de regalar estos dones, oiga bien, a quien Él quiere, a quien Él quiere, a quien Él quiere. Y son regalados, acuérdense lo que acaba de decir el apóstol Pablo, por pura gracia, por pura gracia. 5 dones, 5 regalos da el Señor Jesucristo a quien Él quiere. Y no porque esa persona califique, sino por pura gracia. Recuerden que el apóstol Pablo está diciendo que este don y esta gracia me fue dada a mí, que soy el peor de los creyentes porque pertenecía a la iglesia. O sea, esta gracia de comunicarles a los gentiles el plan de la salvación. Esta gracia me fue concedida a mí, gracias, me regalaron algo que yo no merecía. Eso es gracia. Ojo, ¿qué significa eso? Vamos a decirlo más claro. Que el apóstol es apóstol por gracia, que él no merece ser apóstol. Que el profeta es profeta por gracia, no merece ser profeta. Que el evangelista es evangelista por gracia. Y así los pastores y los maestros son pastores y son maestros por gracia, pero no porque merezcan ser nada. Esos son los 5 regalos que da el Señor Jesucristo, repito, a quien Él quiere, y no por mérito, sino por gracia. El Señor Jesucristo dio esos dones a los hombres. Ahora, hermano, aquí hay 2 cosas. Es un regalo para el apóstol Pablo ser apóstol. Sí, es un regalo, es un privilegio, es un honor. Un don es un regalo, un don inmerecido por la gracia. Cristo le regaló al apóstol Pablo el apostolado, se lo regaló así gratuitamente. Pero como tal, el apóstol Pablo es un regalo para nosotros, la iglesia. Miren qué bonito. El apostolado es para Pablo un regalo de la gracia del Señor Jesucristo en su triunfo. Pero el apóstol Pablo, o más bien Pablo hecho un apóstol, es un regalo de Cristo para nosotros, la iglesia. Y aunque Pablo no lo podemos ver, no lo podemos abrazar por ahora, yo creo que cuando lleguemos al cielo, bueno, yo después de ver al Señor Jesucristo, si quedo con fuerzas, si todavía, yo al siguiente personaje que quiero ir a ver es a Pablo, porque lo veremos. Veremos a Pablo, también quiero ver a Daniel y también quiero ver al profeta Juan el Bautista. Son 3 hombres que quisiera ver sus rostros, que quisiera contemplarlos, son fuera de serie, son impactantes, impresionantes, me impresionan, me asombran. Después de Cristo, Pablo, y en el Antiguo Testamento, Daniel y Juan el Bautista. Pero en fin, ellos son un regalo para nosotros. Ellos son un regalo para nosotros. No son solo sus escritos, sus vidas, que brillan todavía como ejemplo, como inspiración, unas vidas derramadas. Recuerdan, el apóstol Pablo dice, y aunque sea derramado en libación, me gozo y me gozaré. ¿Qué está diciendo? Pues si me toca morir por el evangelio, seré como una ofrenda derramada, que mi vida se derrame por causa del evangelio. Y eso es lo que es la vida del apóstol Pablo, una vida que se derrama. ¿Para quiénes? Para nosotros, para que nosotros la disfrutemos,
para que disfrutemos de sus escritos, para que disfrutemos de la revelación, para que disfrutemos de su vida, para que nos inspiremos en todo lo que es Él. Entonces, estos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros han recibido su ministerio de Cristo como un regalo, pero ellos 5 son un regalo para nosotros, la iglesia. Ellos 5 son un regalo para nuestras vidas. Y qué bueno que podamos entenderlo. Y qué bueno que todos los apóstoles, que todos los profetas, que todos los evangelistas, que todos los pastores y que todos los maestros sepan que ellos se deben a la iglesia de Cristo, que ellos tienen que vivir para Cristo a fin de que la iglesia crezca por causa del ministerio de ellos, a fin de que la iglesia se vuelva a Cristo, a fin de que la iglesia vea en ellos a Cristo. Aquí lo dice Pablo de mejor manera. Bueno, ¿para qué? Versículo 11. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Paramos ahí porque la idea es supremamente larga, pero ¿qué está diciendo? Hombre, yo les regalo a estos hombres estos ministerios, pero estos ministerios yo se los regalo a la iglesia. Cristo regala estos ministros a la iglesia y el objetivo de Cristo al regalarnos estos ministros es que nosotros podamos parecernos a Cristo, de tal manera que estos ministros tienen que reflejarnos a nosotros a Cristo, tienen que modelarnos a nosotros a Cristo. Porque hay de aquel ministro que no modele a Cristo, sino que se modele a sí mismo, que atraiga a las almas que Cristo está llamando, no a los pies de Cristo, sino a los pies de Él mismo. Hay de aquel ministro soberbio, altivo y prepotente que hace que le digan papá, cuando Cristo le dijo a sus discípulos que a nadie le dijeran papá, que a nadie le dijera rabí, que solamente había un Padre y es el que está en el cielo. Entonces, es necesario que nosotros entendamos para qué son estos dones del ministerio. Antes de decir, ay, yo quiero un ministerio, yo quiero que Dios me llame, yo quiero saber cuál es mi llamado, yo quiero saber. No, hermano, no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son evangelistas y no todos son pastores y maestros. No todos, no todos. Son a unos a los cuales Cristo le plació regalarle esto. Y no es por mérito, no es por calificación, no es porque tienen, no, 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 no. Después de que Cristo regala estos dones, es que capacita a estos hombres para que se comporten, para que vivan y para que ministren en el poder de Dios. Pero esto es un regalo, esto es un regalo. Al principio cometemos miles de errores porque Dios nos llama y no sabemos ni por qué nos llama ni para qué nos llama. Y no sabemos casi nunca cómo hacer las cosas. Casi nunca las hacemos bien. Tiene que pasar mucho tiempo, muchos años, muchos errores, mucho dolor, mucho sufrimiento, cuando empezamos a que nosotros mismos parecernos un poquito a Jesús para poder predicar a Jesús e ilustrar y modelar a Jesús frente a la iglesia. Porque el propósito de estos ministerios es que la iglesia crezca a la estatura de un varón perfecto. Versículo 13 nuevamente. Vamos al 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos creamos la misma cosa, la misma Biblia,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito. Este es el fin que Cristo persigue con estos ministerios en la vida de todos los creyentes. Y el versículo 14, dice algo más. Mire lo que dice. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estos ministerios son para nuestro crecimiento y para nuestra madurez. El cristiano debe dejar de ser un niño fluctuante. ¿Qué es un niño fluctuante? Es alguien que hoy cree una cosa y mañana cree otra. Que hoy está involucrado en un ministerio, mañana está involucrado en otro. Niños fluctuantes. La labor de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros es hacer que la iglesia madure, que la iglesia crezca. Dice que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ay, hermanos, si nos metemos en este tema, ya van a ser las 9, no hemos podido avanzar. Las artimañas del error, estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Los falsos maestros son astutos y les gusta inventar cosas, hermano, estratagemas. Hace poquito mi hijo me trajo un video en su celular y me dijo, corre, ven a ver esto. Y resulta que un famoso pastor de aquí, de este país, desafortunadamente, un famoso pastor utilizó el famoso texto de aquella viuda que fue al profeta Eliseo a decirle que estaba muy mal económicamente, que sus hijos, que esto, que lo otro, y que el profeta Eliseo vino y le dijo, enciérrate en tu casa con tus hijos y ¿cómo es que se llama? Y recoge todas las vasijas que puedas recoger, recoge todas las vasijas para que las llenes de aceite y vende el aceite. Y bueno, conocen ese pasaje y entonces el aceite se iba multiplicando y iban llenando vasijas y vendían las vasijas de aceite y cuando ya no hubo más vasijas, el aceite cesó. Bueno, conocen ese pasaje, este predicador en una iglesia de esas lujosas, porque cuando se dedican a mentir y a engañar, pues sobreabunda el dinero para los lujos. Y hermanos, llenó todo el templo de ollas, peroles, tarros, tarritos, tarrones, calderos, bañeras, recipientes cuadrados, redondos, altos, bajitos, anchos. Y empezó a gritar que si ellos creían en Dios se podían hacer millonarios, que no eran millonarios porque no habían creído, que hasta el que se ganaba el sueldo mínimo tenía el potencial de volverse un millonario si le creía a Dios, y que pasaran adelante a llenar los tarros, y toda la iglesia se levantó y pasó a llenar los tarros de plata. Quise ilustrar esto con ese ejemplo porque es el único que me viene a la mente, porque hace rato que yo no voy a esas iglesias. Dios me sacó de una de ellas con su verdad y con su luz, entonces ya yo no sé en qué andan, pero a través de las redes sociales me doy cuenta que andan en las mismas o peor, llenando tarros de plata y cosas así, bueno, y cosas más que he visto. Dice
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No, que no seamos así. Un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro debe hacer el versículo 15, que sigamos la verdad en amor. Debe llevarte a seguir la verdad en amor, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Y qué significa seguir la verdad en amor? Significa que la verdad no es para pelear, hermano, que la verdad no es para insultar, que la verdad no es para ofender, que hay que defender la verdad, sí, pero hay que defenderla con amor. Hay que defenderla con amor. Para eso es que somos llamados los ministros de Cristo, para hacer que la iglesia siga la verdad con amor. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, otra vez, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Escuche, cada don, cada capacidad que tiene usted es una necesidad que tiene otro miembro de la iglesia. El don que Dios ha puesto en ti lo necesita otro miembro de la iglesia. Por eso tú necesitas estar al interior de la iglesia y eso es lo que se llama una coyuntura. Una coyuntura está formada por una necesidad que hay en los creyentes que puede ser suplida por un don que hay en ti. En ti mismo que tienes ese don, hay otras necesidades que otros miembros de ese cuerpo pueden suplir. De tal manera que para poder crecer, tú tienes que estar unido a todos los miembros de esa iglesia. Versículo 16, vuelve al versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado, escucha bien, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En otras palabras, si tú quieres crecer, tienes que servir. Si tú quieres crecer en Cristo Jesús, tú tienes que alimentarte de todo lo que dan estos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y tienes que poner tus dones al servicio de la congregación. Tú tienes que ejercer la ayuda mutua al interior de la iglesia, porque eso te va a hacer crecer. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Hay algo que tú tienes y que los hermanos necesitan. La iglesia te necesita, el cuerpo de Cristo te necesita, tienes que servir, tienes que entregarte y asimismo tú necesitas de ellos. Ellos tienen cosas que tú no tienes. Entre más te unas, bien concertado, bien unido, más crece, más fluye el poder de Dios, más fácil es desarrollar el ministerio de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y de los maestros. Va a tocar dejar hasta aquí, ya van a ser las 9 y tenemos que orar. Vamos a despedirnos en oración. Démosle gracias a Dios por su palabra.